Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo siempre tener a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que colocamos en pantalla. Me gusta que estemos unidos al momento de la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en Lucas 12, 2, 3. Lucas 12, 2, 3. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando hoy, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Palabras de advertencia del Señor Jesús para sus discípulos en ese entonces y para nosotros hoy. Y afirma categóricamente que no hay nada encubierto que no llegue a revelarse. Y además dice que todo saldrá a la luz, que todo lo que digamos o hagamos quedará al descubierto. Y eso debería preocuparnos, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no nos preocupa el hecho de saber que se puede llegar a conocer, que se puede llegar a proclamar lo que hemos dicho o que hemos hecho. Muchas veces decimos, no, bueno, Dios lo sabe, pero nos quedamos en eso. Pero sí deberíamos preocuparnos de esa afirmación. No solo seremos descubiertos por Dios, sino que seremos descubiertos por las demás personas con las que estemos cerca, por nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros socios, nuestros clientes, nuestros hijos, lo que sea. Porque dice, nada quedará encubierto, todo se sabrá. Todo se sabrá. ¿Quiénes? Lo sabrá Dios, lo sabrán nuestros allegados, nuestros amigos. El entorno en que vivamos, la sociedad. Hoy que estamos en un mundo interconectado por las comunicaciones, pues se va a saber. Lo que hicimos oculto, se va a saber. Muchas veces creemos que lo hicimos tan oculto que nadie va a saber. Pero Dios dice, nada de lo que se haga a escondidas va a quedar escondido.
todo se va a saber. Y si Dios lo dice, es verdad. Y si Dios lo dice, se va a cumplir. La única manera de que no se sepa es que no lo hagamos o no lo digamos. De resto se va a saber. Le he puesto por título a la prédica: todo se descubre. Todo se descubre. De acuerdo a la Biblia, eso dice el Señor en su palabra, lo que acabamos de leer. Todo se descubre. Y lo que quiero que ustedes y yo aprendamos hoy a la luz de la palabra de Dios es cómo debemos actuar, cómo debemos cuidar nuestra vida para actuar siempre a la luz. Que no estemos haciendo cosas a escondidas, que no estemos haciendo cosas en la oscuridad, que no tengamos esa zozobra de que se va a saber, o si no la tenemos, que algún día se sepa y nos genere tremendas dificultades. Ya hemos visto muchas veces lo que sucede a través de las redes sociales, algo que nadie sabía, se sabe y se vuelve viral, y lo sabe prácticamente el mundo entero. La palabra de Dios se cumple, todo se descubre. Entonces aprendamos hoy, a la luz de la palabra de Dios, lo que debemos tener en cuenta y cuáles factores hacen, por ejemplo, que todo se descubra. Entonces lo primero que encuentro es que todo se descubre porque la conciencia nos delata. Nuestra propia conciencia nos delata. Por más oculto, nuestra conciencia está ahí y nuestra conciencia nos delata. Génesis 3, 7, 11. Por supuesto, hace referencia al pecado original, la caída de Adán y Eva en el paraíso. Y tomo la historia en el verso 7. Ya han pecado, ya han desobedecido el mandato de Dios. Les ha dicho, pueden comer de todos los frutos que hay, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya sabemos la historia, ellos resuelven comer. Voy al verso 7 hasta el 11. En ese momento, después de pecar, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. ¿Tomaron qué? Conciencia. La conciencia siempre está ahí. Y la conciencia nos delata. Ellos toman conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Atención, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Nuestra conciencia nos delata. ¿Cómo le pasó a Adán? Adán peca, lo hace en oculto, él cree que no se van a dar cuenta, toma conciencia de su desnudez. Toma conciencia de su desnudez y cuando oye que el Señor viene, cree que lo puede evadir, que puede evadir a Dios y se oculta, que para que el Señor no lo vea, imagínense, o imaginémonos eso. Y cuando el Señor lo llama, el Señor sabía dónde estaba. Él le pregunta, ¿dónde estás? No porque el Señor no sepa, Él es omnisciente, sino para que Adán tomara conciencia. ¿Hasta dónde te has metido? Y esa misma pregunta es para nosotros hoy, para ustedes y para mí. ¿Dónde estás? ¿Cómo está tu vida? ¿En qué andas? Y Adán le responde, es que tuve miedo porque estoy desnudo.
¿De qué había tomado conciencia? De su desnudez. ¿Qué lo delató? Su conciencia. Porque el Señor le dice, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Cuando pecamos, nosotros somos conscientes de que fallamos. Y eso queda grabado en nuestra mente. Porque en nosotros hay esa semilla del bien, del mal, y nos damos cuenta. Eso estuvo mal, lo hice mal. Siempre que tratamos de escondernos es porque sabemos que está mal. O siempre que tratamos de hacerlo en la oscuridad sabemos que está mal. Y eso queda en nuestra mente. Y sabemos exactamente qué fue lo que hicimos. Y que lo hicimos en lo oculto. De pronto pensamos que nadie se entere. Pero en cualquier momento nuestra conciencia nos delata. Vamos a ser descubiertos nosotros mismos. Y vamos a decir, ay, me escondí porque estaba desnudo. Porque tenemos desnuda alguna parte de nuestra vida. Y el corazón y la boca nos delatan. Vamos a decir las cosas que nosotros mismos no quisiéramos decir. Y nos vamos a delatar nosotros mismos. Lo pueden leer en Lucas 6:45. El Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunda en el corazón sale por la boca. Si pecamos, ¿cómo nos libramos? Con la confesión. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a pecar? Eventualmente. No podemos hacer de nuestra vida diaria un pecado porque estaríamos alejados de Dios. Pero eventualmente, aún siendo hijos de Dios, vamos a pecar. Entonces, no recargar nuestra conciencia esperando a que algún día salga por nuestra boca, sino más bien, de una vez, confesar. Arrepentirnos y confesar el pecado. Confesarle a Dios, confesarle a las personas que hemos afectado. Si tenemos que resarcir algo, pues hacerlo. Para que nuestra conciencia quede limpia. Quede limpia. Y entonces no haya ese temor de que nos van a descubrir. No, yo lo confesé. Ya pedí perdón. Si alguien que no se había enterado después se entera, sí, yo pedí perdón. Y pedí perdón a las personas que tenía que hacerlo. Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Atención. Interiormente purificados de una conciencia culpable. Purificados de una conciencia culpable. ¿Cómo? Con la confesión, con el arrepentimiento. Y exteriormente lavados con agua pura. ¿Cómo limpiamos nuestra conciencia? Con la confesión, con el arrepentimiento. Adán y Eva no lo hicieron. Y con seguridad, o por lo menos el relato no nos lo dice, porque fueron expulsados del paraíso. Pero con seguridad el Señor les hubiera perdonado. Y si hubieran limpiado su conciencia, hubieran purificado, hubieran quedado limpios. No esperemos a que la conciencia nos delate. En arrepentimiento y con confesión vayamos a Dios y a las personas que hemos dañado. Entonces, lo primero es que la conciencia nos delata. ¿Cómo la purificamos? Pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Segundo, todo se descubre porque las huellas nos incriminan. Las huellas nos incriminan. Ya todos sabemos que cuando hay algún delito, las autoridades llegan a tomar huellas para descubrir a quien lo cometió o a quienes lo cometieron a través de la identificación. Pero vamos dejando muchas huellas, no solo las dactilares, sino muchas huellas a través de lo que hacemos oculto, a través del pecado, a través de las cosas que hacemos en la oscuridad. Voy al Génesis 38, 38, al Génesis 38. Voy a usar una historia tremenda, la pueden leer completa
en el Génesis 38. Los pongo en contexto. Es la historia de Tamar y de Judá. Tamar es nuera de Judá, o sea, Judá es el suegro. Y Tamar ha estado casada con el hijo mayor de Judá. Y el hijo mayor de Judá muere. Y como la ley lo ordenaba, se casa con el segundo hijo de Judá. Y ese también muere. Y Judá tiene un tercer hijo, pero todavía no está en edad de casarse. Entonces le dice a Tamar que permanezca viuda hasta que el tercer hijo tenga la edad para casarse. Pero Judá tiene en su corazón no darle el hijo porque cree que también se va a morir. Y ahí tomo la historia. Génesis 38, 12, 18. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hira, el adulanita. Atención, cuando Tamar se enteró, les dije que era la nuera, cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Nayín, que está camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Sela era el hijo tercero de Judá, que Sela ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Le tiende una trampa al suegro. Le tiende una trampa. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta de que no le van a entregar como esposo al tercer hijo. Y eso lo tenía en su corazón Judá. Él decía, de pronto se muere como mis otros dos hijos. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. Buscando lo que no se le había perdido. Él tenía que ir a buscar, así fuera una prostituta. ¿Cómo iba a hacer eso? Pero dice, deja que me acueste contigo. Y ella le sigue el juego. ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje? El hombre estaba decidido. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se lo entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Tremenda huella de su pecado. No solo la embaraza, sino que además dejó el bastón, dejó el cordón, dejó el sello, dejó todo para hacer algo en oculto. Y ni siquiera sabía que era su nuera. Y las huellas que vamos dejando nosotros nos van a descubrir, tarde o temprano se va a saber. ¿Cómo ocultar un embarazo? ¿Cómo ocultar una enfermedad de contagio sexual? Es complicado. Y no solo en esa área, en la que sea. En la financiera, en la laboral, en la relacional. Vamos dejando huellas. Y todo se descubre porque esas huellas nos incriminan. Nos incriminan. No era una prostituta, era su nuera. Y así hubiera sido una prostituta, no tenía por qué andar en eso. No tenía por qué hacerlo. Y dejó la mayor huella de todas, la embarazó. La embarazó. Avancemos en la historia en el verso 24 y 25 de Génesis 38. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido.
y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. El dueño de estas prendas fue a quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón y el muchachito que está en mi vientre. Las huellas nos descubren, nos incriminan. Todo se descubre, todo se descubre. Vamos dejando rastros, así no pensemos que lo estamos haciendo, los vamos dejando. Y al final, como dice la palabra, todo saldrá a la luz. ¿Qué nos corresponde hacer? Arrepentirnos. Si ustedes leen la historia en el Génesis, van a encontrar que Judá, después de que dice que la quemen, cuando sabe que es él, dice, esa mujer es mucho más justa que yo. Se arrepiente, se arrepiente. Siempre que hacemos algo oculto, generalmente es pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedir perdón y retomar el rumbo, caminar correctamente, esforzarnos por vivir sin mancha delante del Señor. Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, está hablando Pedro de la segunda venida del Señor, de los tiempos finales. Y dice, mientras esperan que sucedan los tiempos finales, esfuércense. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Entonces debemos dejar que sea la palabra de Dios, la voluntad de Dios la que nos guíe. La que nos guíe. Y si nos desviamos, si hacemos algo mal, inmediatamente arrepentirnos y pedir perdón. Porque Dios es fiel y justo y nos perdona. Y así estamos en paz con Él. Por eso el apóstol dice, esfuércense para que Dios los halle sin mancha. ¿Cómo? Pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Y en paz con Él. ¿Cómo? Pues Él nos perdona si nosotros le pedimos perdón. Todo se descubre porque la conciencia nos delata, las huellas nos incriminan. ¿Cómo lo solucionamos? Con el perdón, con el arrepentimiento. También todo se descubre porque alguien nos ve. Alguien nos ve. Pensamos que nadie nos ve, pero alguien ve. Éxodo 2, 11, 14. Éxodo 2, 11, 14. No necesito ponerlos en contexto porque es una historia muy conocida. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Atención, miró entonces, ¿qué hizo? Miró entonces a uno y otro lado. A ver, ¿quién me está mirando? Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, ¿quién lo estaba mirando según él? Nadie. Al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Sigamos. Al día siguiente, volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, ya 2 de su pueblo, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? ¿No que nadie vio? Al día siguiente, entre el pueblo hebreo, ya por lo menos había uno que lo sabía. Le dice, ¿qué? ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice.
Todo se descubre porque alguien ve. Moisés se las dio de cauteloso. Miró al lado y lado, atrás, adelante, por acá, por allá, y no vio a nadie. Y lo mató. Y lo escondió en la arena y dijo, listo. Pero no. Según palabra del Señor, todo se descubre. Y alguien lo vio. Lo mismo sucede con nosotros. Podemos mirar al lado, tener cautela, escondernos, tratar de tapar nuestro pecado con la arena, rompiendo los papelitos, desapareciendo las evidencias, pero alguien ve. Sin embargo, alguien está viendo. Y hoy ni se diga, hoy sí que es súper fácil que nos estén viendo o que dejemos huellas en las redes sociales. Y vamos a ser descubiertos, todo se descubre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues no esperar que eso pase. Moisés hubiera podido perfectamente, él vivía con el faraón en el palacio, hubiera podido perfectamente hablar con el faraón. Haberle dicho, tuve este problema y se me fue la mano, lo que hubiera querido decirle. Pero no, él no me vio nadie y lo entierra. Nuevamente, arrepentimiento y perdón. Arrepentimiento y perdón. Y cambiar nuestra manera de hacer las cosas. No seguir comportándonos como si nadie nos estuviera viendo o comportándonos bien cuando alguien que nos interesa nos está viendo. No, no importa si nos están viendo o no nos están viendo. Lo que hagamos tenemos que hacerlo para Dios, de acuerdo a su buena, agradable y perfecta voluntad. Y nos va a ir bien, porque si cumplimos lo que Dios nos ordena, es para bendición. Dios siempre nos ordena algo para protegernos, para bendecirnos. Efesios 6, 6, 8. Es Efesios 6, 6, 8. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la voluntad de Dios y hacerla de todo corazón, hacer todo de corazón haciendo la voluntad de Dios. No importa si nos están mirando, no importa si no nos están mirando, no importa si quiero agradar a algunos, ay, que me mire, no importa. O no me está mirando nadie, lo voy a hacer, tampoco importa. Lo importante es que lo hago de todo corazón porque es la voluntad de Dios. En mi corazón está la voluntad de Dios y es al que quiero agradar, punto. Eso es lo que tengo que hacer. Todo se descubre porque la conciencia nos delata, las huellas nos incriminan y alguien ve. Y por último, todo se descubre porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y Él dice que nada queda oculto. Josué 7, del 7 al 12, la parte A. Ahí sí los pongo en contexto porque de pronto no es tan conocida la historia, aunque es posible que ustedes la conozcan. Josué está conquistando la tierra prometida y ya ha tenido victorias sobre ciudades importantes, ciudades grandes, y el Señor le ordena tomar Ai, una ciudad pequeña relativamente, y los derrotan. No contaban con que los derrotaran, pero los derrotaron. Pues había conquistado ciudades mucho más grandes, mucho más fortificadas, y esta era muy pequeña y no era tan fortificada como las otras. Y ahí tomo la historia. Josué le reclamó a Dios, estoy en Josué 7, 7 al 12, la parte A. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Está quejándose con el Señor por la derrota. ¿Por qué nos trajiste aquí si nos van a derrotar? Él estaba acostumbrado a que Dios le daba las victorias. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora? ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos?
Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. Y además, ¿qué será de tu gran prestigio, Señor? Como echándole la culpa a Dios. Y mire lo que le dice el Señor. El Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Lo sabía todo, todo. Se apropiaron del botín, no lo entregaron como era entregárselo en sacrificio al Señor. Se quedaron con el botín, lo han escondido, lo tienen guardado. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Ellos mismos. ¿Por qué? Porque pecaron. Y el Señor lo sabe todo, con pelos y señales. Con todo. El Señor lo sabe todo. Dice, se tomaron el botín, no fueron fieles, no cumplieron. No cumplieron. Lo tienen escondido en sus posesiones. Dios lo sabe todo y lo saca a la luz. El pueblo es responsable de su propia destrucción y eso nos pasa a nosotros. Y Dios lo sabe todo. La conciencia nos delata, las huellas nos incriminan. Alguien ve, pero además Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. No lo podemos engañar, no podemos engañar al Señor. Gálatas 6, 7, 10. No se engañen, de Dios nadie se burla. No nos podemos burlar de Dios. Dice que cada uno cosecha lo que siembra. Eso es exactamente la justicia de Dios. La justicia de Dios es darle a cada uno, usted sembró esto, eso cosecha. Usted sembró pecado, cosecha destrucción. Usted cosecha para agradar al Espíritu, cosecha vida eterna. Y además dice, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien. Siempre hacer el bien. No podemos engañar a Dios. De Dios nadie se burla. Él lo sabe todo. Si siembran para agradar naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosecharán destrucción. Si siembran para agradar el Espíritu, cosecharán vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Arrepentimiento y perdón. Lo mismo de siempre. Arrepentimiento y perdón. Salir de la oscuridad, salir de la maldad, pasarnos a la luz, al orden, a la paz. Primera de Juan 1, 5, 7. Primera de Juan 1, 5, 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Atención, Dios es luz. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué necesitamos? Comunión con Dios, comunión con la luz. Dios no tiene ningún trato con la oscuridad. En Él no hay oscuridad, en Él hay luz. Todo se descubre porque la conciencia nos delata, las huellas nos incriminan, alguien ve y Dios todo lo sabe. No tengo nada más que decir. Creo que Dios ha sido supremamente claro con nosotros. Como siempre, su palabra es clara, es precisa. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios. Voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica.
Los elaboro en forma de carta porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Y la hago en primera persona para que la recibamos directamente cada uno de nosotros. Escuchémosla hoy, compartámosla con otras personas que seguramente también necesitan oír a Dios. Si podemos usarla como devocional esta semana sería perfecto y pongámoslo en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela no tener que ocultar. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, así que todo lo que tú has dicho en la oscuridad se dará a conocer en plena luz, y lo que has susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Acércate a mí con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificado de una conciencia culpable y exteriormente lavado con agua pura. Esfuérzate para que yo te halle sin mancha y sin defecto y en paz conmigo. No te engañes, de mí nadie se burla. Tú cosechas lo que siembras. Yo soy la luz y en mí no hay ninguna oscuridad. Si afirmas que tienes comunión conmigo, pero vives en la oscuridad, mientes y no pones en práctica la verdad. Pero si vives en la luz, así como yo estoy en la luz, tienes comunión con otros y la sangre de mi Hijo Jesucristo te limpia de todo pecado. Quien te ama, Dios. Padre, gracias por tu palabra, hermosísima palabra nos has regalado hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra también es cuestionante, penetra nuestro ser interior y nos permites darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y como siempre que te escuchamos, Señor, necesitamos doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos, todavía nos falta, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú no abandonas la obra de tus manos. Nos has dado prueba de eso hoy al enseñarnos con paciencia, con amor, mostrarnos el camino, mostrarnos por qué todo se descubre y qué es lo que debemos hacer, cómo debemos arrepentirnos, pedir perdón y retomar el rumbo que tú quieres, tu buena, agradable y perfecta voluntad. Danos sabiduría, Señor, para que esta palabra que nos has regalado hoy sea una palabra en acción a partir de hoy en nuestras vidas. Y Señor Jesús, gracias porque estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros, todo gracias a la obra redentora que tú hiciste. Viniste del cielo a la tierra como uno de nosotros, pero sin pecar, para cargar con toda nuestra maldad, llevarla a la cruz y dejar saldada la deuda que teníamos contigo. Y a nosotros, pecadores, trasladarnos toda tu justicia y toda tu santidad. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que hoy escucharon hablar a Dios por primera vez y que sintieron algo especial en su corazón, porque cada que Dios habla directo a nuestra vida, nuestro corazón siente una conmoción especial. El Señor dice que Él está a la puerta de cada corazón llamando y que si alguien oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado y que estemos dispuestos todos a abrirle la vida al Señor. ¿Cómo le abrimos la vida al Señor? Él no lo va a hacer, nos toca a nosotros. Él nos da a elegir. Él dice, si abren, yo voy a entrar. ¿Cómo le abrimos? Con una declaración de fe que salga del corazón. Una declaración de fe que reconozca que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados y resucitado, que hoy vive y reina. Una declaración de fe salida del corazón. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a la mente, pásenla al corazón, créala en el corazón. Y si pueden hablar, sáquela por la boca. Si no, va a ser una vana repetición que no servirá de nada. Entonces preferiría que ustedes elaboraran su propia declaración de fe. Digamos todos juntos, Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios,
que te hiciste hombre por mí, que moriste en una cruz por mis pecados y que hoy vives y reinas. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo, quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para las personas que hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón que es la decisión más importante y más sabia que han tomado en toda su vida. A partir de hoy no están solos. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el dueño de todo, habita en ustedes y nunca, nunca los va a abandonar. Nunca los va a dejar solos. Al contrario, va a comenzar en ustedes una obra que se llama de santificación. Él lo hace con todos los que lo recibimos. ¿En qué consiste esa obra de santificación? Que Él quiere darnos a nosotros el carácter del Señor Jesucristo. Es una obra que dura toda la vida, pero que trae beneficios para nuestra vida diariamente, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, menos impacientes, menos iracundos, y eso beneficia nuestro diario vivir. Nos gustaría, si ustedes lo desean, que nos cuenten que hicieron por primera vez la declaración de fe. Nos pueden escribir al correo y al WhatsApp que aparecen en pantalla. Como es la primera vez que van a usar el WhatsApp, les recomiendo introducirlo en sus contactos de celular como Vidas Productivas Iglesia Cristiana, para que puedan recibir también los que nosotros les estaremos enviando. Si tienen alguna pregunta adicional, por favor, también nos la pueden dar a conocer por ese medio. Muy bien, nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos económicos y tecnológicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Ya sabemos cómo lo podemos hacer. Podemos ingresar a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org y Él nos remite a un botón de pago, PSE, en el cual podremos depositar los diezmos y las ofrendas. Si no, pues vamos a encontrar también la información con el número de la cuenta, el banco, para que podamos hacer, si lo deseamos, una consignación directa en el banco o inscribir esos datos, la cuenta de la iglesia, en nuestra cuenta para poder hacer traslado o transferencia de los diezmos y de las ofrendas. Démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de honrarlo. Señor, te damos infinitas gracias. Gracias porque nos permites honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer, Señor, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros bienes, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros ahora, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal.
En Cristo Jesús. Amén y amén. Algunos anuncios breves pero importantes. Les ruego que me presten atención. No se les olvide que como iglesia, como ministerio eclesiástico que somos, estamos trabajando en la virtualidad. No estamos en la presencialidad, no estamos metidos en cuatro paredes, estamos llegando al mundo entero. Es una responsabilidad y una bendición que Dios nos ha entregado a ustedes y a nosotros como iglesia. Somos la iglesia Vidas Productivas. Pero tenemos que ustedes y nosotros hacer uso de toda la tecnología que el Señor nos permite tener a la mano. Llegamos a donde haya una conexión de internet y llegamos con todo nuestro ministerio, con el servicio dominical, con los devocionales de lunes a viernes por las redes sociales, con la oración a través de Zoom los miércoles, con los reels o videos cortos que subimos sobre la palabra de Dios, con ayuda a los necesitados, con visita a los enfermos, con evangelismo, con todo, con consejería. Pero necesitamos que ustedes, como cuerpo de Cristo, se involucren, inviten personas, así como lo hacían para que asistieran al templo, invítelos a conectarse al servicio dominical. Incluso pueden invitarlos a estar en su casa, en la casa de ustedes, porque entonces así arman un grupo pequeño. Y acuérdese mi recomendación, el grupo pequeño es el que nos permite edificarnos mutuamente. También pueden invitarlos a participar de los devocionales, sea presencial o sea virtualmente. Si lo hacen presencial, pueden reunirse en un grupo pequeño, llámese familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y escuchar el devocional y estudiarlo en compañía, o participar los miércoles en el servicio de oración. Oramos por ti se llama, lo hacemos a través de Zoom. Y qué bueno que muchos aprendamos a orar, a depender de Dios. Esa es la oración. Cada que oramos, ¿qué hacemos? Llegar a Dios, a reconocer toda su grandeza, todo su poder y todas nuestras debilidades. No podemos, Señor, te necesitamos. Esa es la oración. Y la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, qué bueno poder ir en oración. Necesitamos llegar, como el Señor quiere que lo hagamos, al mundo entero. Pero necesitamos trabajar arduamente, ustedes y nosotros. Muy bien. Acostumbramos a orar por las personas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Si usted está cerca de una persona que estuvo o está de cumpleaños, aproveche para felicitarla, para orar por ella y para acompañarme a orar por el resto de personas que estuvieron de cumpleaños. Padre, te damos infinitas gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Bendecimos sus vidas, las de su familia, bendecimos sus actividades, sus ministerios y te damos gracias, Señor, porque sabemos que les concederás todos los deseos del corazón que estén conforme a tu bendita palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Feliz cumpleaños, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Espero, como les dije al comienzo de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Y como siempre les digo, como creyentes deberíamos celebrar la cena del Señor todos los días, por la importancia que tiene la cena para un creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús, en lo que conocemos como la última cena. Ahí la instituyó. Y la dejó con un propósito claro, que hagamos memoria de Él. Es decir, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros.
que recordemos que Él, siendo Dios, se hace hombre, deja el cielo, viene a la tierra, no comete pecado y sin embargo resuelve llevar todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, cargar con eso, ir a la cruz, morir en la cruz por nosotros, para justificarnos, para santificarnos, porque a nosotros nos traslada toda su justicia y santidad. Él paga la deuda por nosotros, siendo justo, siendo santo. Y nos traslada a nosotros pecadores su justicia y santidad. Imagínense si será, o imaginémonos mejor si será o no importante celebrar la cena del Señor. Y también nos dejó una recomendación. Si Él nos justificó, si Él nos perdonó, si Él pagó por nuestros pecados, y eso es lo que vamos a celebrar en la cena, pues no hay razón para que la celebremos estando en desacuerdo con Él, estando en pecado. Sabemos que Él es nuestro sumo sacerdote, a Él podemos ir en cualquier momento, en confesión. ¿Qué es la confesión? Ponernos de acuerdo con Él. Decirle, sí, me pongo de acuerdo, eso estuvo mal, pequé. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Entonces es el momento, iglesia, de pensar, de recapacitar, de mirar hacia nuestro interior y saber si hay algo que cometimos que está por fuera de la voluntad de Dios. Y es pecado. Y podemos ir y decirle, me pongo de acuerdo contigo, Señor, eso que hice es pecado, te pido perdón. Y Dios es fiel y justo y nos perdona. Ahora, si no, en este momento no llega nada a la mente, pues pidámosle perdón por los pecados que hayamos podido olvidar. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la Biblia para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién la instituyó y con qué propósito fue instituida? Está en la Biblia. Está en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias. Gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia, como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, pediremos una unción, un toque especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros de manera particular y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado.
Nos hemos podido reunir para alabarte, Señor, para bendecirte, para reconocer tu grandeza, tu poder, bendito Dios, para escucharte, para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo de esta semana que comienzas a regalarnos hoy, primer día. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida. Queremos despertar y decirte gracias. Gracias porque tú marchas delante nuestro, tú vas abriendo el camino, tú vas limpiando el sendero para que nuestro pie no tropiece. Y también, Señor, gracias porque sabemos que tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en la Biblia, en tu palabra. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso queremos aprovechar esas dos circunstancias, Señor, para pedirte un toque especial de tu Espíritu, una unción especial para cada uno de nosotros, bendito Dios. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tú habitas en nosotros, somos tu templo. Nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero Señor, hoy además de templo, queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que también tú mencionas en tu palabra. Por eso es que te pedimos una unción especial, un toque especial, bendito Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye en cada uno de nosotros. Fluye con libertad, fluye con poder, bendito Dios. Fluye, tómanos desde la cabeza a los pies, bendito Dios. Fluye, Espíritu de Dios, fluye con amor, con alegría, con paz, con poder, bendito Dios. Abraza corazones adoloridos, bendito Señor. Sana mentes y cuerpos enfermos. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye en cada uno de nosotros. Llénanos, Señor. Queremos ser esos ríos de agua viva espiritual que tú dices en la Biblia. Queremos tener nuestra fuente llena de ti para todos los días, en todo momento, poder beber de ella. Fluye, Espíritu de Dios, llénanos, permítenos rebosar, bendito Dios, como dice tu palabra. Fluye, Espíritu de Dios. Y Señor, ahora queremos aprovechar el conocimiento que tenemos de tu palabra. Allí hemos aprendido que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas fuimos todos curados. Con ese conocimiento, con esa verdad, Señor, nos unimos como hermanos en la fe para pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros en fe declaramos que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone de otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.